Algunos todavía están en sus hogares, volviendo de sus oficinas. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos y a todas. Una alegría que nos volvamos a encontrar en este segundo encuentro del seminario de temas fundamentales en política y derecho ambiental. Eh, un poco la idea de esta propuesta, organizada por la Red Latinoamericana de Universidades frente al Cambio Climático y la Asociación, con el acompañamiento y el auspicio de la Fundación EBER y el Observatorio de la Universidad Nacional de Rosario, aspiran a estos encuentros. Lo conversamos también en la clase, el encuentro pasado, en el marco del abordaje de la educación ambiental en Argentina. Intenta resumir algunos de los tópicos, de los ejes que entendemos son precisamente fundamentales en materia de políticas públicas y de derecho ambiental. Por eso se hace un abordaje doble, ¿no? Entendiendo que hay una ligazón en el abordaje inseparable en términos de políticas e instrumentos de gestión ambiental, pero que, bueno, hay que llevar adelante ese diálogo, ¿no? Muchos de los participantes, muchos de ustedes se están desempeñando también en algunas funciones públicas o en el Estado, y un poco también hacia ese sector estamos buscando también interpelar con el seminario, ¿no? Digo, hacer ese diálogo entre lo público y lo privado, eh, 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 también obviamente en el ámbito académico, científico, hay investigadores e investigadoras también. Así que estamos muy contentos de la diversidad de saberes, de disciplinas que están presentes en esta segunda edición, ¿no? Eh, bueno, yo simplemente, como les decía, darles la bienvenida y el agradecimiento de que estén nuevamente presentes. Eh, Jorge va a hacer la presentación de Valeria. Valeria, bueno, respetamos, queremos, es ya una amiga de la asociación, y bueno, realmente tiene este, un currículum muy amplio, una trayectoria muy amplia, y ya hay algunos de los participantes que nos han hecho saber que quieren desarrollar su trabajo final, su monografía, inclusive otros trabajos que están realizando en otras áreas sobre los derechos de la naturaleza. Así que muy bienvenido también que eso esté sucediendo en este espacio. Las dejo, le cedo la palabra a Jorge, agradecerle a Vale que esté también acompañándonos, agradecerle también a Juan Pablo por todos los detalles técnicos y todo lo que implica, que es un trabajo importante. Así que gracias, Vale, y bueno, gracias a todos ustedes. Jorge, te cedo la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quiero también agradecerle a todos ustedes nuevamente que estén participando de este segundo encuentro. Me tocó a mí ser el primer expositor en la clase anterior, donde hablamos de temas de educación y medio ambiente. Y en esta oportunidad, en este segundo encuentro, el tema que nos convoca está referido a los derechos de la naturaleza en la Argentina y en la región. Yo previamente a presentarla a Valeria, quiero un par de cositas comentarles. Primero, con respecto a la asistencia, nosotros necesitamos que cada uno mande al chat del Zoom su nombre completo, apellido y nombre, porque si no, por ejemplo, acá veo a Pablo que dice Pablo, pero no dice el apellido, o dice PC, pero no dicen quién es, o Natalia sin el apellido. Entonces necesitamos, por favor, que envíen un mensaje al chat de este Zoom con el nombre, apellido y nombre para poder hacer el tema de la asistencia, para controlar el tema de la asistencia. Por otro lado, comentarles que, bueno, ya lo dijimos en la clase, el encuentro anterior, para poder
aprobar el curso hay dos maneras, como asistente por un lado, y el otro para aprobar el seminario. Para poder aprobar el seminario, recuerden que tienen que hacer un trabajo final, que tienen que elegir un tema. Luego se va a hacer una selección de esos trabajos para poder publicarlos en la página de la Asociación de Abogados Ambientalistas y de la Fundación Eber. Y en tercer lugar, bueno, nada, si cualquier duda, consulta que tengan que realizar, vamos a estar a través del correo electrónico que ustedes ya tienen, le vamos a estar haciendo evacuar las dudas, le vamos a estar enviando seguramente mañana o en estos días un correo con la grabación del encuentro del pasado miércoles. Así que eso le vamos a estar pasando después de cada clase un correo electrónico para que tengan acceso al link si lo quieren volver a ver. Bueno. Hecho estos comentarios, bueno, voy a pasar entonces a presentar y dar la presentación a Valeria Berros. Hoy, como dijimos, vamos a abordar los temas vinculados a los derechos de la naturaleza. Entre otros puntos, vamos a abordar cuestiones que tienen que ver de temas relacionados con derechos de la naturaleza y las fronteras con lo humano. Vamos a abordar temas que tienen que ver con el buen vivir y los derechos de la naturaleza, no solamente en el mundo, sino también Ecuador, Bolivia, el caso Chile también, de lo que fue la propuesta de reforma de la Constitución y la situación de la Argentina. Así que bueno, estos van a ser algunos de los temas que se van a abordar. Bueno, Valeria Berros es abogada, se doctoró en la Universidad Nacional del Litoral, es investigadora del CONICET, también es experta de la iniciativa Armonía con la Naturaleza de las Naciones Unidas, es miembro de la Comisión de Derecho Ambiental de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, también es profesora de Derecho Civil, Sociología en la Universidad Nacional del Litoral, profesora también de la carrera de especialización en Derecho de Daños de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, tendría 10 minutos para decir todo lo que ha trabajado Vero en un montón de ámbitos, así que bueno, también es directora del proyecto de investigación Meulén y también se desempeña como consultora en diversos temas de derecho ambiental en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, así como también en la provincia y la Municipalidad de Santa Fe. Así que bueno, estos son un poco los datos biográficos de Valeria, así que bueno, te dejamos, Valeria, para que inicies este segundo encuentro. Bueno, buenas tardes. En principio, muchísimas gracias. La verdad que es una gran alegría para mí poder formar parte de este curso que organizan la FES y Abogados Ambientalistas, que es una asociación a la que aprecio y admiro mucho por el trabajo que vienen desarrollando. Y bueno, como bien decían Lucas primero, Jorge después, hoy vamos a trabajar sobre el tema de derechos de la naturaleza, que entiendo que es un tema que interesa a varias de las personas que están acá en términos de trabajo final y demás, así que después me voy a ocupar de hacerles llegar bastante material sobre el tema, no para apabullar, pero bueno, a lo mejor a las personas que quieren seguir un poco por esa vía sus trabajos, les viene bien que les mande algunas cosas. Así que bueno, luego lo hago con tranquilidad y se los mando para que lo puedan subir al aula virtual del curso. Voy a compartir pantalla para tener más o menos un... a ver, ¿se ve? Bien. Bueno, esto es más que nada para tener un desarrollo ordenado y esquematizado de lo que vamos a trabajar hoy. Voy a ver si pongo esto acá arriba, va a ser mejor. Y de hecho es interesante que seamos un grupo un poco interdisciplinar y no solamente jurídico, porque para abordar este tema me pareció interesante partir de una fotografía, que no tiene que ver necesariamente con el derecho, sino que tiene que ver con la museología y particularmente con un museo que es muy caro a la Argentina, como es el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. ¿Y por qué lo traigo a colación? Lo traigo a colación porque hay un texto muy lindo, que les voy a mandar de hecho, entre las cosas, que es de un antropólogo que se llama Philippe Descola. Él es un antropólogo francés contemporáneo, que se dedica a temas
podríamos decir, antropología de la naturaleza, o un área que, bueno, que se vincula con temas relativos a, entre otras cuestiones, a lo que nosotros desde el derecho miramos como derechos de la naturaleza. Y él tiene una conferencia donde empieza haciendo una descripción del museo. A mí me parece que es interesante esta descripción del museo que él plantea, de hecho acá hay algunas fotos, cuando lean el texto van a ver, que empieza diagramando de qué manera el Museo de Ciencias Naturales es una interesante fotografía acerca de cómo son los lentes que nosotros tenemos para ser y estar en este mundo, ¿no? Donde tenemos toda una gran clasificación en distintos pisos, a donde por un lado tenemos el espacio de la naturaleza abajo, en los primeros pisos de este museo, la planta baja, el primer piso, y luego poco a poco vamos llegando hacia el ámbito de lo que sería la cultura, si se quiere, pensándolo en términos dicotómicos, una mirada que ya es muy vieja y podríamos decir perimida en el campo de la antropología también, ¿no? Esa dicotomía o esa mirada tan simplista en relación a naturaleza por un lado y cultura por el otro. Aquí hay algunas fotos que también tienen que ver con cosas muy trascendentes que pasaron en el museo, como ha sido la restitución de restos de antiguas personas que formaron parte de comunidades indígenas. Y luego tenemos también los grandes ordenadores. Acá pongo algunos, Darwin, Humboldt, es decir, aquellos que generaron ese orden a partir del cual nosotros tenemos ciertos lentes puestos. Y me parece que esto es interesante porque da cuenta de esa duplicidad que en general es la que es aquella con la cual nos manejamos y que tiene que ver con pensar por un lado el polo de la cultura y por el otro lado el polo de la naturaleza. Y esto me parece interesante porque permea el campo del derecho. Y permea el campo del derecho para pensar la cuestión ambiental. Entonces, creo que es también interesante ver que así como la antropología empieza a ser muy porosa en términos de estas discusiones, nosotros podemos también pensar en los derechos de la naturaleza como un ámbito que empieza a generar cierta porosidad o ciertos vasos comunicantes entre eso que irreflexivamente tal vez durante tanto tiempo fue regulado en términos de cosa, explotable en principio o cosa a proteger desde una mirada más contemporánea. Y en ese sentido, cuando pensamos los derechos de la naturaleza, a mí me parece interesante verlo como una manera de pluralizar el contenido del derecho ambiental. Muchas veces es complicado este tema, ahora ha cambiado mucho, yo hace muchos años que trabajo en esta cuestión, entonces he ido viendo también cómo ha cambiado, cómo se ha dado como una metamorfosis en relación a esta discusión y a la existencia de estos procesos que empiezan a reconocer derechos de la naturaleza, que fueron muy resistidos en un inicio, lo siguen siendo, pero de otro modo. Podríamos decir que la discusión ha avanzado bastante en nuestras latitudes y también podríamos decir a nivel incluso más global y de derecho comparado. Acá, volviendo a Descola tiene una frase en ese texto que me parece que es interesante porque plantea que el museo ofrece una imagen del mundo tal y como la hemos concebido durante largo tiempo. Y si uno trata de hacer una línea de comunicación con el campo del derecho, podríamos decir que también en el derecho tenemos una imagen del mundo tal y como la hemos concebido durante largo tiempo, que empieza a ser interpelada desde distintas aristas, desde distintos ámbitos. Incluso este mismo análisis se puede hacer con el derecho ambiental, que comenzó a interpelar ciertas ideas, ¿no? De propiedad, ciertas ideas de explotación, incluso la idea misma de regulación de los distintos recursos naturales de manera sectorizada. Y nos encontramos también con que podemos empezar también a traer algunas ideas que provienen del campo de la sociología, pero que son interesantes para contextualizar este tema, y que tienen que ver con, por ejemplo, un Emil Durkheim que incorporó una idea muy interesante para pensar el campo del derecho en términos de cómo el derecho traduce algunas de las cuestiones que forman parte de la moral media de una sociedad. Esto para resumirlo muy resumido, pobre Durkheim, pero me parece que es interesante pensar que el derecho traduce lo que pasa a nivel social, y que no es un mundo aparte, que muchas veces eso se tiene muy
muy poco presente, sobre todo en la formación jurídica. Se habla del derecho como si fuera un sistema completamente autónomo y muy alejado de la realidad social. Y por el otro lado también podríamos traer a un Bourdieu que nos permite pensar este tema desde otra óptica. Él tiene un texto muy lindo que también les puedo hacer llegar, que se llama Elementos para una sociología del campo jurídico, donde él trabaja cómo el campo del derecho hay un conflicto en relación a quién tiene el monopolio para decir qué es el derecho. Y hoy uno podría mirar y decir, bueno, hoy en día hay un conflicto en relación a la cuestión jurídica vinculada con lo ecológico. Y muchas veces se piensa el tema de los derechos de la naturaleza como parte de ese conflicto. Luego lo vamos a ir profundizando un poquito más. A su vez, para esquematizar y para poner de relieve o en cierta escala temporal, aunque no se trata de paradigmas que se hayan ido sucediendo, sino que son más bien paradigmas que se van sedimentando, uno podría pensar que tenemos un primer periodo fundamentalmente vinculado a la segunda parte del siglo XX, a donde nos encontramos con el derecho de los recursos naturales con una mirada más parcial. De hecho, si miramos viejos programas de carreras de abogacía, nos encontramos con derecho de los recursos naturales. De hecho, todavía subsiste en algunas facultades esta mirada, y ahí nos encontramos con una mirada que ubica la flora, la fauna, el suelo, los bosques, los minerales como distintos recursos, ¿no?, que deben ser explotados racionalmente. Después tenemos una mirada más holista que tiene que ver con el derecho ambiental. Eso lo podemos ubicar temporalmente más cerca de fines del siglo XX. En el caso de América Latina es interesante ver cómo esto se fue incorporando en las distintas reformas constitucionales que se dieron en los 90, lo cual no deja de ser llamativo, ¿no?, porque estábamos en una década de pleno neoliberalismo. Sin embargo, se pudieron colar en las reformas constitucionales cuestiones vinculadas con lo colectivo, como es el caso de nuestro país, que en el 94 incorpora el derecho a un ambiente sano, con esa mirada más holística y más vinculada a los ecosistemas. Y luego tenemos el tema que hoy vamos a desarrollar un poco más, que tiene que ver con los derechos de la naturaleza, y eso lo podemos ubicar fundamentalmente ya en el siglo XXI. En realidad es una trampa eso, porque esta discusión no proviene del siglo XXI, sino que es una discusión que tiene varios momentos. En general se la suele vincular con la década del 70, fundamentalmente por la fama que adquirió un texto de Christopher Stone, que tal vez hayan escuchado nombrar, que hace referencia a si los árboles podrían tener legitimidad procesal. Este texto del 72 después se nutre de otros textos, por ejemplo de Marianne Schell-Hermite en Francia, de Godofredo Stutzing más cerca nuestro en Chile, que también están empezando a construir reflexiones desde el ámbito jurídico sobre este tema. Pero eso queda en una discusión más, si podríamos decir, de la doctrina o de la investigación jurídica, porque no había sistemas legales que dieran lugar a esta propuesta de reconocer a la naturaleza o a la biodiversidad, como decía Marianne Schell-Hermite, en términos de sujeto. Sin perjuicio de que en general se plantea que la discusión se traba en los 70, es cierto que hay varios antecedentes. Incluso si uno mira para atrás, hay obras, por ejemplo, de René de Mock de inicios del siglo XX, a donde aparece esta cuestión, y donde él dice, bueno, en realidad la categoría de sujeto de derecho es una categoría técnica que afortunadamente se asoció a la categoría de las personas humanas, porque durante mucho tiempo las personas humanas no fueron todas sujetos de derecho, sino que buena parte de ellas eran consideradas objetos. Entonces eso tuvo un costado muy importante, pero le dio un componente valorativo muy fuerte al concepto. Entonces eso, dice, hace que sea difícil elastizar ese concepto. Y él decía, bueno, a medida que se vayan ampliando derechos, pensándolo, por ejemplo, en las personas jurídicas, estos mismos debates, porque de hecho no fue un debate tan sencillo tampoco en ese momento, pero en 1909 él decía, esto mismo va a pasar cuando se empieza a hablar de generaciones futuras y de animales, por ejemplo. Entonces siempre como que uno va para atrás y encuentra que hay alguien que estuvo pensando en estas ideas desde hace mucho tiempo. Ahora,
Lo que sucede en el siglo XXI es que empiezan a aparecer un conjunto de antecedentes, tanto regulatorios como de jurisprudencia. Y en ese sentido nos encontramos con que América Latina hizo un gran aporte, y ese gran aporte empieza, o el país que abre la puerta a esto es Ecuador. Ecuador en su constitución del año 2008 incorpora el reconocimiento de los derechos de la naturaleza o de la Pachamama, pero a la vez lo incorpora de una manera muy interesante, porque también nos encontramos con el reconocimiento del derecho a un ambiente sano en ese mismo cuerpo constitucional. Entonces ahí es donde me parece interesante empezar a pensar que tal vez no son paradigmas que se contraponen, sino que son paradigmas que pueden estar en diálogo, y que son paradigmas que a su vez permiten pensar en esto de la pluralización de la manera de regular la cuestión ecológica, y de cómo en la medida en que existen diferentes cosmovisiones en nuestro planeta, también pueden existir diferentes regulaciones o aproximaciones y distintas formas de trabajar con estas ideas. Y en el caso de Ecuador no solamente se da esta particularidad, sino que también la idea del reconocimiento de los derechos de la naturaleza o de la Pachamama, que forma parte del capítulo 7º de la Constitución ecuatoriana, se incorpora dentro de una propuesta más amplia, que es la del buen vivir. El buen vivir es una propuesta que se presenta en términos de alternativa al capitalismo global, para plantearlo muy brevemente, porque la verdad que es una categoría muy en disputa, pero pensémoslo en términos de alternativa, y en términos de alternativa que... esperen que hay alguien queriendo entrar acá, ahí está. En términos de alternativa que tiene un componente también ambiental, es decir, que el buen vivir tiene su componente social, político, cultural, etcétera, y también ambiental, y en ese componente ambiental lo que aparece como central es la cuestión de esta ampliación de derechos. Esto revitalizó ese debate de los 70, es decir, empezó a ser un tema muy estudiado, y empezaron a aparecer visiones contrapuestas en relación a por qué sí o por qué no reconocer los derechos de la naturaleza. Y en el caso de Ecuador, que es seguido por Bolivia, Bolivia también tiene su proceso de reforma constitucional en el 2009, no incorpora de manera explícita los derechos de la madre tierra en la Constitución, pero sí lo hace en dos leyes, en una ley, la Ley 71 y la Ley 300 del 2010 y del 2012 respectivamente, y lo hace de modo parecido a Ecuador, en el sentido de que también los derechos de la madre tierra se incorporan dentro de una propuesta más amplia, que es presentada también como alternativa al capitalismo global, de manera explícita, por ejemplo, en la ley, en las dos leyes que les acabo de mencionar, y nos encontramos con que es la dimensión ecológica del vivir bien. Entonces, nos encontramos que los derechos de la naturaleza se engarzan con propuestas que son más amplias, que tienen un horizonte de sentido que es más amplio, y dentro de ese horizonte de sentido aparecen este reconocimiento de derechos de la naturaleza, que está muy articulado con cosmovisiones andinas y con trabajo muy fuerte también de distintos actores comprometidos con la cuestión ecológica. Es decir, que nos encontramos con que también aparece un componente importante que tiene que ver con cosmovisiones que no siempre son las más reconocidas en nuestra región, sino que más bien sucede lo contrario, son cosmovisiones que han tenido duros procesos y duras heridas a lo largo de su historia, y que hoy en día encuentran, o se encuentran con el discurso de los derechos, podríamos decir como una oportunidad, donde sellar algunas cuestiones que tienen que ver con su manera de ser y de estar en este mundo, ¿no? A partir de los casos de Ecuador y de Bolivia se da lugar a una ampliación de la discusión muy grande. Esa ampliación de la discusión tiene distintas escalas. Hay una escala que es global, que tiene que ver con el rol de Naciones Unidas. De hecho, en ese sentido, la diplomacia boliviana tuvo un rol muy importante acerca de la necesidad de empezar a pensar estos temas, y ahí aparece esta discusión, podríamos decir, institucionalizada en lo que se conoce como estrategia Armonía con la Naturaleza de la ONU. Es interesante también ver ahí cómo se fue convirtiendo en un concepto en disputa también la armonía con la naturaleza, donde nos encontramos con un debate entre
si estamos ante una alternativa o si estamos ante un nuevo aspecto del desarrollo sostenible, que muchas veces eso aparece así en los distintos documentos que se pueden analizar, que eso también se los puedo mandar. Hicimos un trabajo en ese sentido con otra profesora de acá, Victoria Aidar. Y por otra parte, nos encontramos con que también esto repercutió en términos regulatorios en otros países. En ese sentido podemos encontrar que distintos países de América Latina empiezan a generar regulaciones que no son de alcance nacional, en general son de alcance o provincial o local, que empiezan a incorporar la idea de reconocer derechos de la naturaleza o derechos de ecosistemas en particular. Y además de esto, nos encontramos con que empiezan a proliferar una serie de procesos en paralelo muy interesantes en distintas latitudes. Y ahí podemos encontrar procesos muy interesantes en Oceanía, particularmente en Nueva Zelanda, también procesos interesantes en Asia, por ejemplo, en la India, que empiezan a nutrir mucho esta discusión, ¿no? E incluso es una discusión que empieza a calar con distintas formas y a través de distintos mecanismos, también en los países centrales, como se les suele llamar, como por ejemplo algunos países europeos y Estados Unidos a través de algunas ordenanzas que empiezan a reconocer los derechos de los ecosistemas. Es decir, que tenemos hoy en día, si uno quiere pensar a nivel un poco global, una discusión que se viene dando en paralelo en distintas regiones, en distintas culturas jurídicas y por lo tanto con diferentes componentes o con diferentes claroscuros en la discusión. Ahora, volviendo al campo latinoamericano, también en Latinoamérica se da otro proceso que es muy interesante, que es que empieza a haber un conjunto de países, encabezado por Colombia y fundamentalmente a través de un primer caso, que es el caso del río Atrato, que incorpora los derechos de la naturaleza en un estado que no tiene reconocimiento de los derechos de la naturaleza como Ecuador y como Bolivia. Esto se lo suele conocer como giro ecocéntrico de la jurisprudencia latinoamericana. Lo que sucede en este caso en particular es un caso de contaminación de un río muy grande, muy importante de Colombia, es que en la sentencia de la Corte Constitucional, es una sentencia del año 2016, se reconoce como sujeto de derecho al río Atrato y se le nombra un guardián. A partir de eso se abre otra puerta, que tiene que ver con la posibilidad que tenemos de reinterpretar el derecho ambiental existente a través de la idea de derechos bioculturales y a través de la idea de reactualización, si se quiere, del derecho ambiental vigente de cara a este giro ecocéntrico regional. Entonces ahí nos encontramos con toda una serie de casos judiciales. Colombia en ese sentido es uno de los países que más causas judiciales en este sentido tiene. Y luego ahora a continuación vamos a ver bien específicamente lo que sucede en Argentina. Y después nos encontramos también con la reforma constitucional chilena, que bueno, seguramente están al tanto, que finalmente la población no aprobó la nueva constitución, pero dentro de la discusión constituyente de Chile, que por supuesto va a continuar, seguramente continúe con algunos matices, pero dentro del proyecto constitucional que se votó, se encontraba el reconocimiento de los derechos de la naturaleza también. Ahora, se preguntarán ustedes qué pasa en Argentina con este tema. Y en Argentina, esto lo traigo bien esquemático para que nos quede un tiempito para conversar, tenemos cuatro cosas para mirar. La primera cuestión tiene que ver con los proyectos de ley, la segunda con cómo reinterpretar el derecho vigente, la tercera el rol de las ONGs y de la sociedad civil, y decisiones judiciales también. Respecto de lo primero, nos encontramos con que a nivel nacional existe un proyecto de ley que se presentó por primera vez en el año 2015 por parte de quien en aquel entonces era senador, Pino Solanas. Él fue el primero que presenta en Argentina una ley de reconocimiento de derechos de la naturaleza. Ese proyecto de ley luego ha sido recientemente representado por Leonardo Grosso, que es actualmente diputado, y luego tenemos algunos proyectos de ley en diferentes provincias. Por ejemplo, desde la provincia que les hablo, Santa Fe, hay un proyecto de ley en ese sentido, así como también proyecto de ordenanza local acá en la localidad misma de Santa Fe, y luego nos encontramos con alguna legislación sobre otros temas que empiece a incorporar este reconocimiento.
Esto es muy común, por ejemplo, en Brasil. En Brasil hay toda una serie de ordenanzas que lo que hacen es incorporar este reconocimiento en las cartas orgánicas municipales. En el caso de Argentina tenemos un antecedente acá en Santa Fe que tiene que ver con una ordenanza sobre glifosato, pero dentro del amplio marco y de los principios que enumera aparecen el reconocimiento de derechos de la naturaleza. Esa es un poco la situación regulatoria por el momento. Después nos encontramos con qué hacer con el derecho vigente. ¿Se puede el derecho vigente reinterpretar o no? Que eso nos permite un poco mirar para atrás y ver, bueno, ¿y qué se discutió cuando se discutió la reforma constitucional, que es nuestro artículo 41, que es un poco el centro o el eje del derecho ambiental argentino? Y ahí nosotros hicimos un trabajo desde el proyecto de investigación que tenemos acá, que fue muy interesante porque leímos los debates constituyentes, las versiones escritas, ¿no?, de los debates constituyentes, y nos encontramos con que en aquel entonces, en el 94, hubo dos convencionales, Juan Schroeder, bueno, todos seguramente, todas y todos tienen alguna idea de su persona, que ya planteaba este tema: el ser humano no es el eje de los ecosistemas, sino que es una parte más. Y por otro lado, Gustavo Revidati, que planteaba, por ejemplo, lo siguiente, esto es textual: no queremos que se preserve a las ballenas para que las generaciones futuras tengan aceite, queremos cuidar a las ballenas porque tienen derecho a vivir. Las respuestas a las intervenciones de ellos eran tremendas. Los tildaban de chivocéntricos, monocéntricos, etc. Porque bueno, ellos lo que planteaban era una crítica al antropocentrismo y tratar de ver tratar de pensar un artículo que tenga una visión que se desmarque del antropocentrismo más dicotómico, que es ese que en algún punto permea esa visión que Descola ve tan graficada en los museos de ciencias naturales. ¿Y cuáles son las reinterpretaciones que se pueden dar de este artículo? Porque eso es lo que está ahora aconteciendo. En primer lugar, hay quienes entienden que la obligación de recomponer el daño ambiental que se encuentra dentro del artículo 41 de la Constitución Nacional, uno la puede reinterpretar en términos de derecho a la restauración, como aparece dentro de la legislación ecuatoriana, al reconocerse los derechos de la naturaleza. Luego nos encontramos con algunos otros docentes, en este caso es muy puntual, es Aníbal Falvo quien empezó a trabajar este tema, un profesor de la Universidad Nacional de La Plata, que empieza a repensar el concepto de habitante. Él se preguntó en algún momento, ¿por qué pensamos todo habitante solamente como habitantes humanos? ¿Quiénes son los habitantes? Y cuando uno va a otras disciplinas, o cuando directamente busca el diccionario, ve que la palabra habitante no refiere únicamente a las personas humanas. Entonces se empezó a generar una manera de interpretar el derecho vigente de ese modo, cosa que también se está desarrollando en otros países, como por ejemplo Brasil, cuya redacción dice solamente todos. Es aún más sencillo, todos, ¿quiénes son todos? Pero bueno, con los lentes más antropocéntricos que tenemos, era casi obvio que los habitantes son solo los humanos, o que el todos son solo los humanos. Sin embargo, cuando uno empieza a transitar un giro ecocéntrico como el que estamos transitando, de repente uno empieza a mirar las palabras y las ve diferentes, las puede interpretar diferente. Y por el otro lado también, otra cuestión que es muy importante y que se relaciona un poco con lo que les decía recién del Río Atrato y los derechos bioculturales, es cómo relacionar dos mundos que tienen una potencia enorme para pensar este tema, como es el mundo del derecho ambiental y el mundo del derecho indígena. Ambos tienen lugar en la reforma constitucional del 94, sin embargo todavía no han sido puestos tan en diálogo en nuestro país. Y ahí tenemos una clave, que es la clave que usaron en Colombia para pensar el tema del Río Atrato y reconocerlo como sujeto de derecho, para poder un poco abonar a esta discusión de los derechos de la naturaleza en el campo regulatorio vigente. Y después nos encontramos también con la reforma reciente del Código Civil y Comercial, que incorpora una dimensión colectiva del derecho privado. Algo que se venía trabajando mucho desde la doctrina y desde la jurisprudencia, esto de pensar, bueno, a ver, el derecho de daños no puede únicamente vincularse con los daños entre dos individuos o entre pequeños grupos de individuos, porque nos encontramos con que esa idea de no dañar a otro tiene una elasticidad enorme. Hoy en día ese otro no es el otro humano, sino que son muchos otros. Entre esos otros está el ambiente, la naturaleza, las generaciones futuras, los animales, etc.
Y durante bastante tiempo se fue pensando en la necesidad de incorporar esta dimensión colectiva. Y entonces al incorporar esta dimensión colectiva o el reconocimiento de los derechos colectivos se termina modificando algo sobre lo cual es muy interesante pensar, porque el artículo 14 incorpora los derechos de incidencia colectiva en la regulación de derecho privado, pero luego el artículo 240 y el 241 trabajan sobre los bienes y vuelven sobre esa dimensión colectiva. Y lo que establecen son ciertos límites en el ejercicio de derechos individuales sobre bienes cuando alteran la sustentabilidad de los ecosistemas. Este artículo de los ecosistemas de la flora, la fauna, el agua, el paisaje, bueno, incorpora varias cosas. Este artículo es pensado también como una puerta que permite por lo menos abonar o robustecer la discusión en Argentina respecto de esta mirada más ecocéntrica de la cuestión ambiental. Bueno, acá había algunos ejemplos de Brasil, por ejemplo, pero vamos, ya se los mencioné. Y luego tenemos el rol de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil. Acá yo, bueno, me animé a poner algunos logos de algunas asociaciones que han trabajado sobre este tema. Por ejemplo, la Asociación Civil Capibara, que es una ONG que va a cumplir, de la cual soy cofundadora, de hecho, que se constituyó en el año 2014 y su objeto social justamente se vincula con los derechos de la naturaleza, específicamente. Luego tenemos la asociación que organiza este curso, la Asociación de Abogados Ambientalistas, que también trabaja sobre este tema, incluso también en términos judiciales, es decir, están impulsando este tipo de argumentos del mismo modo que el Foro Ecologista de Paraná en distintas causas judiciales en las cuales son parte, y por lo tanto al llevar estos argumentos también habilitan esa discusión en el ámbito de los tribunales. Y después me parece interesante también ver cómo se va dando un giro interesante en relación al tema en las distintas movilizaciones sociales que existen. Esta foto a mí me parece muy paradigmática en ese sentido. Bueno, de hecho, con la situación que está atravesando Rosario, entiendo que debe haber varias personas de allí, además de Lucas. Me parecía también muy atinado traer esta fotografía. Y si se fijan, tenemos acá una manera de enunciar el problema ambiental que es muy ecocéntrica. Porque no dice protejan al humedal, sino que dice somos humedal. Entonces hay una relación de intercambiabilidad. Si el humedal no está, no estamos nosotros. Con lo cual hay un cambio, hay un giro en la enunciación del conflicto, que esto se ve muy, cuando uno empieza como a trabajar un poco con cuestiones más de antropología y demás, empieza a prestar mucha atención a esos detalles. Y me parece que no son detalles menores porque hablan de una manera diferente también de pensar la problemática, ¿no? y de ser y estar nosotros mismos, que somos quienes enfrentamos esas problemáticas. Y por último, tenemos la jurisprudencia en Argentina. Por lo pronto en Argentina no tenemos casos donde se hayan reconocido a la naturaleza como sujeto de derecho o a un ecosistema. Sí tenemos casos más de derecho animal. Tal vez hayan escuchado nombrar el caso de la orangutana Sandra, de la chimpancé Cecilia, que son animales que han sido liberados a través de acciones de amparo y de habeas corpus. Pero no tenemos casos como el del río Atrato, o casos como los que están vinculados con la jurisprudencia ecuatoriana, que empieza a aplicar estos reconocimientos de derechos desde hace ya varios años. Pero sí tenemos alguna jurisprudencia de la Corte que es interesante y que empieza a ser como mirada desde ese punto de vista. Acá les traigo algunos casos, son dos las ideas que me parece interesante de señalar. El caso del río Atuel y el caso del Delta, del Paraná, traen una idea interesante porque se habla del paradigma jurídico ecocéntrico. Fíjense lo que dice: el paradigma jurídico que ordena la regulación del agua es ecocéntrico sistémico y no tiene en cuenta solamente los intereses privados o estaduales, sino los del mismo sistema. Eso es interesante por dos razones, no solo por el paradigma ecocéntrico, sino también por los intereses del mismo sistema, ¿no? Ahí tenemos ideas que tienen que ver con lo ecocéntrico, sin dudas. Ay, me apareció mi pequeña generación futura en concreto acá. Y después, bueno, después. Y luego, disculpen, y luego nos encontramos con otros dos casos, que son el caso Majul y el caso Yungas, que se conoce como Yungas. Les puedo mandar estas sentencias si no las tienen ya, igualmente seguramente las conocen.
nos encontramos acá con el principio indubio pro natura, que también me parece interesante para poner en relación con estos giros que se están dando en términos ecocéntricos en el caso de Argentina, que no son exactamente reconocer a la naturaleza como un sujeto, pero están cerca. El indubio pro natura lo que plantea es que en caso de duda, bueno, hay que estar a la decisión que más favorezca la preservación y la conservación del ambiente. Y bueno, luego nos encontramos acá con una especie de vuelta al inicio. Me parece que en ese sentido, cuando hablamos de derechos de la naturaleza, es interesante pensar que hay varios caminos que se están desarrollando en paralelo. Estos son los caminos que en Argentina se están desarrollando, muy vinculados también a nuestra situación regional, pero luego tenemos otros caminos que se están desarrollando en otros ámbitos y que me parece que también son interesantes tener en cuenta y en consideración. Así que ahora, si les parece, ya dejo de compartir la pantalla y podemos tener un pequeño espacio de intercambio. Al final me pasé un poco de lo que preveía, pero igualmente podemos quedarnos unos minutitos más si hay alguna otra consulta. Perdón, bueno, en primer lugar, yo ahí mandé un mensaje, gracias Vale por tu exposición, muy interesante. Ahí veo ya que están algunas personas levantando la mano. Por lo pronto, reitero lo que puse recién en un mensaje, quienes no hayan mandado el nombre completo, por favor háganlo al chat, porque figura que estamos en la sala 50 personas y tengo 41 inscriptos nada más. O sea que hay 9 que no han mandado, 8 o 9 que no mandaron nombre completo. Después, Mauricio García y Laura González, que mandaron ahí el nombre, todo, no me figura en la lista de inscripción, así que les pido por favor que después se comuniquen conmigo, ahí yo ahora les paso el teléfono, así me mandan mensaje, por favor, Laura González y Mauricio García. Bueno, esos temas administrativos. Esta vez, la otra vez fue, bueno, acá estamos viendo mensajes que muy clara la exposición, excelente exposición, así que bueno, gracias por los comentarios. Vamos a pedirle que sean muy breves en las preguntas, ahí lo veo a Bruno, a Laura Moya también, que levantaron la mano, que sean muy breves en lo que quieren preguntar o comentar. Por favor, Bruno. Bueno, en primer lugar, muchas gracias Valeria, realmente una charla magistral, muy, muy claro y nada, esclarecedor. Yo, nada, en esta charla específicamente no solo vengo como estudiante de Derecho, sino también como activista, y en ese sentido, algo que me parece importante, o bueno, pedirte tu opinión, es saber por dónde te parece que debemos, los activistas, emprender nuestro camino hacia la adopción de una perspectiva más ecocéntrica del derecho. ¿Qué nos conviene hacer, según tu perspectiva? ¿Ir por el lado legislativo, ir por el lado judicial, empezar a tratar de incidir en las universidades para que el ámbito académico tenga una perspectiva más de generación de doctrina respecto de una perspectiva ecocéntrica? O bueno, ¿cuál es tu opinión? Gracias, Bruno. Qué pregunta complicada, la verdad. Me parece que por todos los lugares, no sé si hay uno en particular. Creo yo que también, por ejemplo, generar normas, que es algo que a nosotros y nosotras nos tienta mucho, porque venimos del lado del derecho, y decir, bueno, voy a enganchar alguna legisladora que esté por ahí, que me dé bolilla y le armo yo el proyecto y que se apruebe. Pero después queda como un papel muerto. Si eso es así, digamos, si en la sociedad no hay una discusión en ese sentido. Por eso me parece más interesante por ahí pensarlo en términos de ir por todos los caminos, porque hay que, para poder nutrir la discusión, incorporarla en el debate público, que muchas veces incluso los proyectos de ley tienen más ese rol, ¿no? Porque tal vez no se pueden conseguir las mayorías necesarias, pero sin embargo la existencia de proyectos en ese sentido hacen que existan espacios de debate sobre la cuestión. Y después más de fondo está todo el tema acerca de cuánto de emancipador tiene el derecho. En ese sentido, bueno, quienes nos dedicamos al ámbito del derecho,
pienso yo que tenemos una idea de que hay algo, si no nos dedicaríamos a otra cosa. Pero también hay todas miradas muy críticas en relación a cuán opresor el derecho también puede ser y cuán poco puede contribuir el derecho al cambio social, básicamente. Pero bueno, también hay que ver cómo uno utiliza el derecho para hacer que contribuya a espacios más emancipadores que den voz a quienes no han tenido. En ese sentido, yo creo que los derechos de la naturaleza son fascinantes, porque ponen de relieve discusiones sobre maneras de ser y de estar que estuvieron completamente opacadas de todos los lugares, opuestas así en una vitrina como una curiosidad. Me ha tocado escuchar muchas cosas muy, muy horribles y muy, no sé, horribles, para no decir, no arrepentirme de lo que de lo que puedo decir sobre el tema en relación a esto, ¿no? Con visiones muy peyorativas respecto de las experiencias en Ecuador, en Bolivia, en relación a los pueblos indígenas, etc. Y bueno, a mi modo de ver, la verdad que creo que es de lo más interesante que está pasando en el campo jurídico hoy en día. Tratar de abonar hacia ahí creo que es importante. Y nos lo debemos en nuestro país, me parece. Como tantas otras deudas tenemos pendientes. Jorge, me parece que estás silenciado. ¿Estaba Laura con la mano levantada? Sí, Laura Moya ahí, por favor. Hola, bueno, muchísimas gracias Valeria por la exposición. Yo quería preguntarte sobre el ejercicio efectivo de los derechos. Vos nombraste el fallo que afecta, digamos, a Colombia, que si bien Colombia no tiene, del río Astrata. Entonces quería saber si podías comentar o explayar un poco cómo ese fallo pasa a ser efectivo realmente de la naturaleza como sujeto de derechos. Bueno, ahí, o si Laura, tenés gracias. otro caso que quieras traer a colación. Gracias, Laura, porque traes un tema que es muy, muy difícil también. En general, creo que no es un tema que tenga que ver con los derechos de la naturaleza, sino que tiene que ver con el derecho ambiental grande, digamos, derechos de la naturaleza, derecho ambiental en un sentido extenso. El gran problema que tenemos es la efectividad en el cumplimiento de las sentencias. De hecho, lo vemos acá con un montón de sentencias ambientales, y eso no es una excepción en los casos de derechos de la naturaleza. Eso es un tema. Y de hecho es el tema que muchas veces, desde el campo del derecho, incluso desde personas que trabajan en el derecho ambiental, dicen, ¿para qué queremos derechos de la naturaleza si total no pasa nada, como no pasa nada con el derecho ambiental? Porque tenemos todo el problema de la implementación, de la efectividad, etc. Lo que a mí me parece que es importante, y por eso siempre trato de presentar este tema como una visión más plural del derecho ambiental, es que los derechos de la naturaleza tal vez no van a resolver ese tema, o lo resuelven en casos muy puntuales. De hecho, bueno, sí ha habido casos puntuales que tienen su nivel de éxito, por decirlo de alguna manera, pero sí resuelven otro, que permiten que distintas visiones contemporáneas existentes en nuestro planeta pueden tener su lugar en el plano del derecho, cosa que hasta hace un tiempo atrás no pasaba, porque nosotros importamos en buena medida nuestro derecho ambiental. Esto es un fenómeno raro, porque es un fenómeno que por primera vez, casi podríamos decir, me animo a decir que por primera vez exporta una idea muy, muy discutida desde el sur hacia los países centrales. Y eso no es una cuestión menor tampoco, me parece, para tener en cuenta. Y respecto específicamente del caso del río Atrato, algo que me parece que es interesante y que también se ha dado en otros casos, podemos mencionarnos el caso de Riachuelo, es que tiene algunos mecanismos dentro de las instancias de ejecución de la sentencia que ponen a participar a personas que están implicadas con el asunto. De hecho, el río Atrato es un caso que compromete distintos consejos que se encuentran a lo largo del río Atrato. El río Atrato queda en una región de Colombia donde la mayor parte de la población es afrodescendiente, casi un 80%, luego hay un porcentaje más de población indígena,
creo que un 12%, ahora no recuerdo bien de memoria, pero más o menos esos son los números, que forman parte de distintos consejos que están implicados en la causa judicial y a su vez forman parte de lo que serían los guardianes de la trata. Para seguir esa causa en particular hay una página web que se llama Guardianes del Río Atrato, a donde van subiéndose las informaciones sobre este tema. En Riachuelo se hizo algo más o menos parecido con el cuerpo colegiado de seguimiento de la sentencia, que creo que son mecanismos que están interesantes para pensar en cómo hacer también para nutrir la ejecución de las sentencias de participación social de las personas que son las destinatarias de esa decisión judicial. De hecho, siempre por ahí conversamos con algunos profes de derecho ambiental y decimos, bueno, la verdad que las sentencias son más un punto de llegada, un punto de partida, perdón, que un punto de llegada, porque una vez que uno llega a la sentencia, después hay todo otro camino que se abre, que es bastante complejo también. Pero sí, lamentablemente no puedo decir que los derechos de la naturaleza solucionan el tema de la efectividad. Y ahí volvemos un poco a lo que planteaba Bruno, en relación a, bueno, ¿y para dónde ir y qué hacer? Bueno, también eso da cuenta de una situación que cada vez se va a poner más difícil en nuestro continente, que es la presión permanente sobre nuestros recursos, para sostener transiciones energéticas, consumo, etcétera, no necesariamente de nuestra región incluso, sino de otras latitudes, que a costa de nuestras latitudes sostienen algunos niveles de esto, ¿no? De consumo, de energía, etc. Y eso se avisora complicado. Entonces, posiblemente la presión va a ser cada vez mayor. Ahí, mira, no sé, Diego Maman, no sé si querés preguntar y si no comento lo que vos planteabas en el chat. Bueno, Hola, sí, acá estoy. Pasa que dale. tengo apagado No, la pregunta es un comentario porque estamos acá en Bariloche y vemos que el bosque y la naturaleza se deteriora día a día y entre los intereses de negocios inmobiliarios y otros intereses vienen destruyendo constantemente. Nosotros tratamos de darle una fundamentación jurídica, pero realmente queda en unas acciones meramente mediáticas, por decirlo de alguna manera, ya que estos sectores siguen avanzando y los árboles caen todo el tiempo, las especies emigran o se exterminan. Nosotros tenemos acá, por ejemplo, también cuando hablabas del tema de humedales, nosotros estamos con un problema muy grande, especies que no solamente están emigrando, sino que se están extinguiendo, como el huillín, por ejemplo, es una especie autóctona. Y bueno, nos sentimos atados de pies y manos, por más que presentamos recursos, fundamentamos con normas, con leyes, es como que quien tiene que abocarse a defender este marco jurídico que vos decías, obviamente hacen la vista gorda y bueno, es muy triste ver todo el tiempo que los árboles caen y que las especies van desapareciendo y que la naturaleza va transformándose. Desde ese lugar hacía el comentario con respecto a esto de que existe un montón de normas, de leyes que de alguna manera avalan y refuerzan nuestras demandas, pero en la acción concreta, bueno, obviamente los intereses económicos y políticos están por encima, y bueno, es un poco esa inquietud a modo de disparador, ¿no? Era esa la intención Sí, de... bueno, la verdad que no sé si agregar algo más a lo que decía antes, porque bueno, está muy en sintonía con el comentario que haces, y que creo que también es interesante porque permite ver algo que por lo menos quienes nos formamos en Derecho tal vez muchas veces lo tenemos muy ausente en nuestro trayecto por la formación jurídica, que es que el derecho está en un espacio y en un tiempo, no está en una especie de subsistema paralelo que funciona autónomamente, sino que bueno, tiene toda esta complejidad.
y bueno, y no es ajeno a las problemáticas económicas, políticas, culturales de un determinado momento y lugar. Muchas veces tenemos como mucha confianza en el derecho, como si el derecho, como si la existencia de una norma podría solucionar per se un problema. Y bueno, es también difícil incluso desarmar esa idea al interior del campo del derecho. Es cierto también que muchas veces hay normas que efectivamente han cambiado la realidad de un montón de personas. De hecho, toda la idea del avance, de la ampliación de derechos ha cambiado la vida de muchas de las personas que estamos acá y de las que nos van a suceder. Entonces también es bueno por ahí ver esa parte del vaso, la parte llena, porque si no la verdad que es muy paralizante también. Y por ahí también es cierto que hay, creo yo que también hay poca visibilización de aquello que sí funciona. Es difícil eso, es difícil encontrar información, aunque la hay mucha gente comprometida haciendo muchas cosas, y sin embargo es difícil acceder a eso, y es mucho más fácil acceder a los discursos, no a los discursos, a las experiencias que son terribles, ¿no? Y que son muy desalentadoras, y eso tiene una trampa porque es muy paralizante también. No sé, Rocío, ahí levantaste la mano, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno. Yo quería consultar si a nivel regional, a nivel del Mercosur como organización regional, ¿existe algún tipo también de normativa a aplicar en los países integrantes o lo dejan librado a cada uno de los países? Eso por un lado y después hacer un comentario. Sobre este tema en particular no hay antecedentes de derechos de la naturaleza y demás en Mercosur. Sí tiene un grupo de trabajo en materia ambiental, pero no es una discusión que se haya podido introducir ahí. Sí es cierto que en su momento, hablando, bueno, ahora ya no sería una cuestión regional, sino una cuestión más global, en su momento se había hecho bastante fuerza en algunos países de América Latina, encabezados por Ecuador y Bolivia, para incorporar esto en la declaración de Río +20, que al final no fue una declaración, sino que fue un documento final, y bueno, solamente se incorporó la idea de que en algunos lugares del mundo, algunos países reconocen los derechos de la naturaleza, pero lo colocan en el contexto del desarrollo sostenible. Si no me falla la memoria, está escrito más o menos así, lo cual también es una trampa porque en realidad se plantea esto como una alternativa a esas ideas de desarrollo sostenible y economía verde, y sin embargo se lo incorporó en ese documento de ese modo. Después les voy a mandar entre el material un trabajito que hicimos sobre esto puntualmente, sobre cómo se va disputando el contenido de todo esto. Y acá hay una pregunta en el chat sobre el tema de la ley de manejo del fuego. La verdad es que no lo sé. No sé en qué estado está la reglamentación. No sé si alguien sabe. Ahí lo que preguntan es quién tiene a cargo la reglamentación de la Ley Nacional del Manejo del Fuego. Eso es una responsabilidad del Poder Ejecutivo. Sí. Pero no sé en qué... tenés razón, preguntan ahí quién está a cargo. Yo pensaba que preguntaban en qué estado está la reglamentación. Sí. Claro, o sea, una vez que el Congreso Nacional aprueba una ley, luego esa ley tiene que ser reglamentada para que se convierta o sea operativa y se pueda aplicar digamos, el marco normativo a través de normas más específicas, que eso es responsabilidad del Poder Ejecutivo, digamos. Pero sí, no tengo información respecto en qué estado está la reglamentación de esos artículos. Bueno, ¿alguien más que tiene alguna inquietud o ganas de hacer alguna reflexión final? Ya estamos terminando en 5 minutos, o si ya no hay más temas, preguntas, daríamos por concluido, pero si hay alguien más que quiere levantar la mano. Bueno, vale, ¿Puedo hacer una bueno, consulta? dale. Perdón, ante
la pregunta de si había alguien, me surgió la pregunta de consultar. Con respecto a temas de índole federal, en cuanto a causas o demandas judiciales por daños ambientales, ¿sí o sí tiene que ser un matriculado provincial o puede intervenir alguien de jurisdicción nacional? En cuanto a abogados me refiero, ¿no? No entiendo bien la pregunta. Sí, fue confusa, perdón. Si acá, por ejemplo, tenemos que elevar una demanda por situaciones de daños ambientales, ¿siempre tiene que ser un abogado que tenga matrícula en provincias o puede intervenir un abogado de... Y ahí depende del tipo de caso de que se trate, si es un caso federal o no. Normalmente los casos ambientales van a la justicia ordinaria y por lo tanto necesitas la matrícula provincial, salvo que, bueno, después hay casos interjurisdiccionales y demás que tramitan ante la corte, pero bueno, eso en el caso en concreto y en particular tenés que ver de qué manera se plantea, para ver Por si, más por que sea ejemplo, parques da lugar a nacionales. si da lugar a algún tipo de caso que pudiera trabajarse desde la justicia federal o no. Bien, Pero bien. en principio te diría que si es un caso que atañe a la provincia de Río Negro, tendrías que tener matrícula provincial. Bueno, acá están preguntando dónde se van a subir los videos. Los videos de cada encuentro van a estar subidos en la página de la Asociación de Abogados Ambientalistas, en el canal de YouTube, pero le vamos a enviar el link una vez que estén subidos los videos a la web, le vamos a enviar un correo electrónico con el link de cada encuentro. Yo después, como prometí, les mando material de esto. Les voy mandando las cosas que fui nombrando y incluso también tenemos un documental que está bueno para mandárselos de derechos de la naturaleza, que muestra el caso de Ecuador, el caso de Nueva Zelanda, que lo mencioné muy al pasar, pero que es hermoso, les recomiendo verlo, y algunas de las cosas que están pasando en Estados Unidos con el tema. Bueno, ahí ese material va a estar en el Google Drive, que ya le enviamos en el primer correo, uno de los primeros correos, y se va a anexar parte de esta documentación y también los links de estos videos que nos va a pasar luego, ¿vale? Para verlos. Marcela Riccio. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Cortito, mi pregunta es sencilla. ¿Existe actualmente algún proyecto de ley que esté en trámite en el Congreso respecto a esta temática? Sí existe, es el antiguo proyecto que presentó Pino Solanas, pero un poco más reformulado, y lo presentó Leonardo Grosso. Si buscas en la Cámara de Diputados, te va a aparecer el proyecto, digamos, el documento oficial. Y acá yo estaba justo buscando esto, porque por ahí si alguno tiene ganas de seguir con el tema un ratito más, les dejo en el chat el documental. Bueno, ahí está ya, entonces, un trámite menos, ya tienen ahí el link, Se quienes llama quieran. Los derechos de la naturaleza, un movimiento global. Lo hice con dos colegas, con un colega de Estados Unidos que cuando lo conocí en una estancia de investigación en Alemania, y era la primera vez que escuchaba sobre esto, y le pareció un tema muy fascinante. Y como él se dedica a la literatura y el ambiente, Environmental Humanities, trabaja en ello, me propuso hacer un documental. Me dice, esto hay que hacer un documental para que tenga más difusión. Y bueno, finalmente lo logramos hacer. Fuimos a Ecuador en su momento, entrevistamos gente, bueno, fue bastante difícil por ahí el acceso a algunas cosas, y después ellos pudieron ir a Nueva Zelanda, y pudieron trabajar el caso de Nueva Zelanda entrevistando actores muy claves de ese caso. Estuvo muy, muy bueno, la verdad. Y después, bueno, en Estados Unidos mismos estuvieron viendo algunas cosas, sobre todo en Santa Mónica. Así que si tienen ganas de saber un poquito más, sobre todo de estos otros casos, les va a gustar. Es cortito, dura 50 minutos.
Bruno Cirote. Perdón, otra pregunta. Está más relacionada quizás al texto que había sido colgado en el Drive para leer, que era sobre la atracción a sangre. Y que, bueno, me dejó pensando un Ese es poco un sobre... texto de María Carman. Sí, que hacía referencia a Déscola también. Pero bueno, lo que me dejó pensando fue un poco el componente de clase que hay también en la concepción sobre los derechos. En este caso no era tanto de la naturaleza, sino más bien Sí, del derecho animal. derecho animal. Y bueno, y si hay alternativas o si el componente social primante en Argentina, no sé, lo que yo observo es también que, sobre todo en los movimientos veganos, hay un componente de clase muy importante que tiene que ver con esto, con la discriminación hacia las clases más desfavorecidas, hacia los sectores más vulnerables de la sociedad, y un componente de clase media muy importante. Y bueno, y si hay alternativas, o bueno, cuáles alternativas se proponen desde otros lugares que quizás no nos llegan tanto. Habíamos mencionado el buen vivir y a los pueblos originarios, pero no es una visión que prime. ¿Crees que hay quizás Son alguna mundos posibilidad medio de... diferentes, sí. Claro, Justo en este momento, mira, ahora que decís la palabra veganos, estamos escribiendo con María un libro sobre animalismo, entre las dos, que va a ser parte de la colección que dirige Maristela Esbamba de Otros Futuros Posibles. Bueno, entonces estamos sumergidas en ese mundo y bueno, se ve bastante claro el escenario que vos mencionás, y ese texto de Tracción a Sangre un poco lo que plantea es el peligro que tienen algunas ideas, más vinculada a esto a la cuestión del derecho animal, que es como otro, es otra área, digamos, del derecho que involucra a distintos actores que por ahí no son los mismos, que son las personas que se involucran en el derecho ambiental o en los derechos de la naturaleza. Y ella lo que plantea en ese texto es cómo a la vez que se humaniza al caballo, particularmente, porque se trata de tracción a sangre, se deshumaniza al carrero. Entonces, como las trampas un poco que puede tener ese tema en particular, esas ampliaciones de derecho que están cruzadas, o que están, más que cruzadas, que importan ideas que no se cruzan con la desigualdad social. Y esto es un problema para sociedades tan desiguales como las latinoamericanas. Hay un montón de análisis posibles de todo ese tema, desde todo punto de vista, y hay también una cuestión como moral muy fuerte, tanto en el tema del veganismo como en el tema de la tracción a sangre. Lo que nosotras estamos tratando de pensar, y nos cuesta, no es fácil, es cómo se podría hacer ¿cuál sería un diálogo posible entre derechos humanos, derechos de la naturaleza y derecho animal? ¿Cómo se construiría ese hilo que enhebra esos planos, ¿no? Desde una mirada emancipadora, ¿no? Y no desde estas miradas que vos bien describiste recién. Y en ese sentido también hay como varias cosas para pensar el derecho animal. Por un lado está esta cuestión de la tracción a sangre, pero después también en su momento, cuando fue el tema del caso Sandra, de la orangutana, hubo como una mirada sobre ese caso como si fuera una ruptura ontológica total, un caso súper rupturista y súper paradigmático. Y en realidad cuando uno lo mira más de cerca, que también les puedo mandar ese texto, tenemos uno que se llama Ser o no ser un simio con derechos, y mirás los argumentos que se usaron en la causa y demás, uno dice, bueno, es una ruptura ontológica medio moderada nomás, porque tomaron aquel animal que más se nos parece, ¿no? El que es totalmente distinto. Entonces, en realidad, se está agarrando de aquellos que son nuestros primos hermanos y hay una cuestión de familiaridad. Digo primos hermanos y familia porque son los argumentos que se usan. Hay una proximidad genética enorme. Entonces, bueno, ahí hay un tema también, ¿no? Y después está los clásicos temas que generan conflictos entre animalismo y ambientalismo y que también tienen sus repercusiones judiciales. Por ejemplo, en Ushuaia, no sé si hay alguien de Ushuaia, pero en un momento se había autorizado el exterminio de conejos. No me acuerdo ahora cómo era el nombre de los conejos.
que son una especie exótica que se está expandiendo muchísimo, medio al estilo el castor, y está generando bastante desastre ecosistémico. Bueno, eso es inadmisible para la mirada del derecho animal y del animalismo, salir a matar conejos. Sin embargo, para la mirada del ecologismo más holista y demás, hay que hacerlo, porque si no, ¿qué hacemos con el ecosistema? Entonces ahí se generan muchos conflictos bien complejos. La biología de la conservación no puede creer que esa decisión se haya paralizado judicialmente. No entienden cómo un tribunal dijo, bueno, no se puede salir a matar los conejos. No lo pueden concebir, no les entra en la cabeza. Y para el animalismo esa decisión es buenísima. Entonces hay ahí un montón de líos, ¿no? Esto para llevarlo por fuera del plano de la atracción a sangre, que plantea todo un conflicto en términos de desigualdades sociales, sino que también encima están estos otros problemas también alrededor. En el circuito, digamos, de estos asuntos. Así que bueno, no sé si hay alguna otra consulta, si no, sí me comprometo a armar un mail bien ordenado y prolijo para que les puedan hacer llegar material. Bueno, nada, nuevamente Valeria, muchísimas gracias. Creo que fue muy interesante el encuentro del día de hoy. Ahí me preguntaban si el 12 de octubre se había salteado adrede. Nosotros pensamos que el 12 caía feriado, entonces, pero bueno, terminó siendo el lunes 10 feriado. Pero bueno, el programa se va a respetar como estaba, el 12 no va a haber encuentro. Pero bueno, eso lo quería aclarar porque lo preguntaron ahí en el grupo del chat. Así que bueno, nada, les damos la despedida, digamos, de alguna manera. Les agradecemos a todos ustedes que hayan estado presentes. Reiteramos, se les va a mandar correo electrónico entre mañana y pasado con novedades, bueno, con lo que nos mande Valeria e información de la clase anterior que estaba grabada. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Chao, buenas noches.